y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine, y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy jueves 12 de diciembre del año 2002 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y de la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillá Nanita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenos, Roger. Muy buenos días. Muy buenos. Bueno, pasamos en los temas previos. Tengo que hacer el informe sobre el asunto del subsidio al GLP. Que ayer aludimos a eso. Sí. Yo quiero leerles el texto de la ley, porque se ha hecho una interpretación muy acomodaticia de la ley. Dice aquí la ley 112.00, en su artículo primero, párrafo primero: el Poder Ejecutivo dispondrá un subsidio directo a las familias para la compra de gas licuado de petróleo GLP de uso doméstico a fin de proteger el presupuesto de los hogares dominicanos. Este subsidio nunca será menor que el actual. Ahí en ninguna parte se habla de cilindro de 100 libras, ni se habla de que son los hogares pobres. Desde luego son los hogares pobres los que más necesitan el subsidio, pero los de la clase media también. Y resulta que cuando se hace un edificio, como se viene produciendo de un tiempo a esta parte para todos los estamentos de la clase media, no se ponen cilindros individuales, sino se pone un cilindro grande para todos los apartamentos por razones de seguridad. Porque colocar en un gran edificio, en cada apartamento, un cilindro, y que todo eso tenga que estarse moviendo, conectando y desconectando a cada rato, eso es jugar con el riesgo de una explosión. Entonces lo que se pone es un tanque grande, viene un camión, lo llena, un medidor, se chequea la cantidad y se prorratea en el consumo de todos. Eso es consumo doméstico. Y eso fue una de las consultas que quien habla hizo específicamente durante la gestión de Leonel Fernández al entonces director general de Normas y Control de Calidad, IGENOR, que me sugirió que hiciera una consulta escrita. La hice y no me la contestaron nunca. O sea, él me dio la razón por teléfono, me dijo que mandara una comunicación a la Secretaría y allá aguantaron la respuesta. Eso fue para seguirnos clavando la situación que existió en ese gobierno, de que mientras a nosotros, los usuarios, nos cobraban el gas de consumo doméstico para cocinar con la tarifa comercial, los distribuidores le estaban cobrando el subsidio al gobierno. Nosotros denunciamos eso. Dijimos que ahí se habían ido miles de millones y lo que hicieron fue sepultar todo el expediente que nosotros presentamos. Lo volvimos a presentar cuando entró el nuevo gobierno, el gobierno de Hipólito Mejía, con el señor Lockwood, que hizo lo propio, agarró el expediente y lo sepultó ahí. Le llevamos copia al Procurador General de la República, y cuando el Procurador General de la República le envió nuestro expediente al secretario de Industria y Comercio, que todavía era Lockwood, él contestó diciendo que no había ninguna evidencia, cuando el propio expediente tenía anexos las facturaciones
comprobatorias de que la empresa en particular que nos estaba suministrando el gas a nosotros y al condominio de enfrente, que hay en total más de 700 apartamentos, nos estaba cobrando la tarifa comercial. Y el señor Locuar decía que no veía ninguna evidencia del asunto, igualito que el fiscal, ¿verdad? Por eso, aquí, esa entelequia que está ahí, que se llama DEPRECO, hay que cerrarla. Porque si eso funcionara, se apoderara de oficio, como dicen los abogados, de todas estas situaciones, y tomara acción, investigara, y no te hubiera sentado ahí esperando a que alguien denuncie, como ahora está diciendo el director de Indotel con respecto al asunto del espionaje telefónico, que uno tiene que denunciar y presentar la prueba. ¿Qué prueba puede uno presentar? ¿Cómo puede uno poner en evidencia que le están chequeando a uno una conversación telefónica? Hoy eso no se hace con todos los adelantos de la tecnología. Los que tienen que averiguar eso son precisamente las autoridades, con quienes son sospechosos de estar permanentemente en ese negocio. Pero aquí todo está al revés. Hasta el pensamiento de los políticos. Por eso escribió el doctor Balaguer La Isla al revés, donde puso además la tesis que él enunciaba, verbalmente la puso al revés en el escrito, porque él propugnaba por la fusión de la República Dominicana con Haití, proponiendo la doble nacionalidad. Pero volviendo al asunto del gas, lo que ha hecho la Secretaría de Industria y Comercio es una tergiversación de lo que dice la ley. ¿Por qué? Bueno, porque se ha inventado que solamente va a beneficiar a los que usen cilindros, y menos mal que cogió 100 libras, porque habían hecho una frontera entre los pobres y los ricos de este país. Todo el que tenía más de un cilindro de más de 50 libras en este país era rico. De acuerdo al criterio que había establecido la Secretaría de Industria y Comercio bajo el mandato del señor Locuar. El foco de Locuar le llamaban. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que esa frontera no existe y además no puede ser aplicada bajo un criterio de apego a la ley en ningún tribunal. Y ojalá que se haga la prueba, a ver si aparece un juez que se case con la gloria y condena a la Secretaría de Industria y Comercio por estar violando la ley y por tanto la Constitución de la República. El párrafo 2 dice: el gas licuado de petróleo GLP para uso doméstico, industrial y comercial tendrá el mismo precio máximo para la venta en planta al consumidor. Esto es correcto porque esos son usos que se han venido permitiendo, que no constituyen más que una distorsión de la finalidad para la cual el gas licuado de petróleo se constituyó en un producto de primera necesidad, que es para que se utilizara en la cocina dominicana para sustituir la leña y el carbón y proteger nuestros bosques. Esa es la cadena de raciocinio de el uso y permiso de autorización o de uso de ese gas licuado de petróleo en los hogares dominicanos. Y la razón del subsidio es precisamente para que llegue a los hogares más pobres para sustituir la leña y el carbón. Y dice el párrafo 3: el subsidio de gas licuado de petróleo será financiado por los fondos procedentes de los ingresos generales del gobierno. Y el párrafo 4 dice: se instituye un fondo especial que tendrá los siguientes objetivos declarados de alto interés nacional. A. Fomento de programas de energía alternativas, renovables o limpias. Y B. Programas de ahorro de energía. El Poder Ejecutivo coordinará la asignación de los recursos afectados a este fondo entre las instituciones públicas responsables de perseguir los objetivos antes señalados. Dicho fondo será constituido a partir del 1 de enero del año 2002 con el 2% de los ingresos percibidos en virtud de la aplicación de la presente ley, con un incremento anual de un 1% hasta alcanzar el 5% de dichos ingresos. Artículo 2. El impuesto a pagar será indexado trimestralmente por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio utilizando el índice de precio al consumidor IPC publicado por el Banco Central de la República Dominicana, y el impuesto resultante para cada combustible será puesto en vigencia automáticamente. Eso sí lo están cumpliendo desde el primer día. Lo que no se ha cumplido y se ha venido a cumplir de una manera distorsionada ahora es esto que estamos diciendo.
¿Por qué? Bueno, porque se ha puesto un subsidio de 10.50 y se ha dicho, bueno, este es el subsidio, 10.50. ¿Y dónde dice que el subsidio es 10.50? ¿Y dónde dice que es solamente para los cilindros de más de 100 libras? En ninguna parte de la ley. Pero eso es lo que dice la resolución. De hasta 100 libras, no de más. Hasta 100 libras, sí. Aquí está la resolución que sacamos del internet. Número 374. Y aquí está la parte dispositiva, donde dice que en consecuencia el precio del gas licuado de petróleo GLP para consumo de las industrias, el comercio, los vehículos y el de uso familiar en cilindros superiores a las 100 libras Superiores a las 100 libras o 22.50 galones será de 20.50 pesos el galón, como se indica precedentemente, por no ser los mismos objetos del subsidio. Es decir, que han incluido a todo el que tenga uso familiar en cilindros superiores a las 100 libras. O sea, hasta las 100 libras queda incluido, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que los cilindros que ya hemos explicado, que se utilizan para englobar el consumo de los edificios, son superiores a las 100 libras. Entonces, como el cilindro es mayor de tamaño, pero el uso es el mismo, eso, de acuerdo con la ley, no puede ser discriminado, pero la resolución discrimina. Quiere decir que esto está en contra de la ley. Ahora hace falta un tribunal para que establezca que eso es así como lo estamos diciendo. El artículo 2 dice: se dispone de igual manera que el valor del subsidio que otorgará el gobierno dominicano para atender las familias de escasos recursos sea de 10 pesos con 50 por galón en atención al marco regulatorio establecido en la ley 112.00 de fecha 27 de noviembre del 2000. ¿Qué quieren decir con eso? Bueno, lo que pasa es que el párrafo primero, lo voy a repetir, dice: el Poder Ejecutivo dispondrá un subsidio directo a las familias para la compra de gas licuado de petróleo GLP de uso doméstico. Dice a las familias, a fin de proteger el presupuesto de los hogares dominicanos. Entonces, en adición a la protección económica a los hogares dominicanos, sobre todo de clase media y los de abajo, los más pobres, a los más pobres se le agrega, se le añade el propósito de evitar el uso de leña y carbón. Dice, y este subsidio nunca será menor que el actual. Ahora, ¿cómo se interpreta lo que dice ahí? Lo que pasa es que en ese momento el precio del gas licuado de petróleo era de 6 pesos el galón. Y el Estado subsidiaba la diferencia de ese precio hasta el precio que se computaba en ese momento como el precio de mercado. ¿Se va a entender que el subsidio es el precio del combustible o la diferencia entre el precio del combustible y el precio comercial? Eso lo ha interpretado la Secretaría de Industria y Comercio como la diferencia, puesto que ha fijado 10.50. Nosotros no hemos tenido a mano los datos de los precios de esa fecha, los vamos a buscar para ver a dónde fueron a buscar los 10.50 eso. De todos modos, los 10.50 frente al 20.50 supone que le debe salir a 10 pesos el galón al ama de casa. Eso ya es importante con respecto a 20.50. Pero nosotros decimos que no puede dejarse fuera el universo del subsidio, al universo del subsidio de la clase media por el hecho de que estén usando los tanques colectivos. Eso es una aberración. Claro, hombre. Esos procedimientos que se inventan siempre traen esta... No, eso es una forma, estuvieron soslayando cumplir, primero cumplir con la ley. Exacto. Y cuando ya uno martilló hasta más no poder, entonces lo hicieron así. Sí, vamos a salir de eso. Sí. Los medios de difusión y las críticas al gobierno. Señor Julio Jacín y Bernardo Vega, dos casos típicos. Julio Jacín dice: el país está en cuidados intensivos monetarios, dijo Julio. Y Jacín sacó su programa del Canal 13 para no causar problemas. Bueno, eso ayer
estaba en uno de los periódicos de la mañana, como no confirmado, que así sacaba su programa del Canal 13. Él tiene otros canales, de modo que él, y lo afirma en una declaración que vamos a leer, no va a estar fuera del aire. Él lo que dijo, y dice aquí, es que él entendía que la posición que él tenía frente al gobierno le hacía daño al dueño del canal, y que él, antes de hacerle daño al dueño del canal, prefería irse con su programa a sus canales que crearle esa situación a un banco, que en este caso, que es el Baninter, que ya tiene otros problemas. Si tú quisieras leer En cuidados intensivos. sí, esa entrevista. Dice, productor de televisión y empresario Julio Jacín afirmó ayer que la salida de su programa de la revista 110 del Canal 13, Telecentro, no obedece a presiones del gobierno, sino porque mantiene el criterio de que hubo y hay una conspiración contra el país mediante la devaluación del peso, posición que reconoció puede provocar un enfrentamiento entre el gobierno y los ejecutivos del Banco Intercontinental. Doctor Jacín, ¿qué motivaciones lo indujeron a anunciar un retiro de Telecentro? La revista 110 se está transmitiendo por el canal 53, 57 y 67 y por una red de sistemas de cables por todo el país. Nosotros hemos salido probablemente del canal 3, solamente del canal 13. Todo lo otro sigue exactamente igual. Con respecto a la comidilla de por qué salí del 13, resulta lo siguiente. Recientemente el licenciado Bernardo Vega presentó su renuncia como director del periódico El Caribe, basado aparentemente en que se iba a dedicar a otras gestiones, pero todo el mundo sabe que eso estuvo precedido de una serie de discusiones en torno a posiciones asumidas por El Caribe y que no eran compartidas por el gobierno. Inclusive muchos epítetos fueron usados contra el director del diario. Él cogió una carta y la llevó al dueño del Caribe, que es el Banco Popular, y le dijo que realmente a un banco no le conviene tener un medio que el gobierno lo persiga como de oposición, o lo perciba. Debe ser que lo perciba. Sí. Esa comparación la pongo porque a nosotros nos ha pasado exactamente lo mismo. Déjalo ahí. Ahí. Fíjense que Parangones. Jacín, muy hábilmente, da la información de qué pasó con Bernardo Vega y el Caribe. Todo el mundo sabe que Bernardo Vega, primero, no es santo de nuestra particular devoción, porque siempre opusimos su gestión, nos opusimos a su gestión en el Banco Central de la República, desde la cual, a nuestro juicio, le hizo un enorme daño al país. ¿Por qué? Porque él inició el camino de la política neoliberal en la gestión del presidente Salvador Jorge Blanco. Y todo el país recuerda entonces lo que pasó en abril de 1984 y los muertos que hubo. Y todo eso fue el resultado de la política neoliberal que implantó el gobierno de Salvador Jorge Blanco, teniendo como autor intelectual a quien hoy en este gobierno, en la función que hoy tiene, Andy Daguarre, la tenía entonces en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, Bernardo Vega. Lo único que Bernardo llegó a ser gobernador del Banco Central y Andy Daguarre todavía está con el bate al hombro, esperando que lo designen ahí. En el círculo de espera. Esperando que lo designen ahí. Lo está esperando desde el gobierno de Leonel Fernández. Yo quería que exista, que Jacín, en su denuncia de que hubo una conspiración, tiene razón. Donde él se queda corto es que la conspiración no es de ahora. La conspiración nació precisamente en ese periodo de Salvador Jorge Blanco. Y en todos los aportes que hicieron el grupito que estaba de asesor del programa de gobierno de Salvador Jorge Blanco, desde afuera del PRD, violando las normas internas del PRD, de lo cual yo puedo dar el testimonio porque yo era el director nacional de asuntos técnicos del PRD. Y yo no fui invitado a cumplir mi cometido con relación al programa de gobierno, porque eso se estaba haciendo a espaldas del PRD. Claro, había una persona que participaba, que se llamaba José Francisco Peña Gómez. Al punto
que cuando se filtró que venía una devaluación del peso, la primera respuesta la dio José Francisco Peña Gómez, negando que eso fuera así. Después la próxima ya se produjo, y estamos hablando de la transición, se produjo ya el gobierno instalado y lo dio el entonces secretario de la presidencia, Tuey de Cano. Yo lo tengo todo en mis archivos. Pero cuando comenzaron a agudizarse las tensiones entre el gobierno y el Congreso, particularmente el Senado, que lo presidía Jacobo Masluta, que al igual que yo se oponía al paquete neoliberal y la política neoliberal, yo fui a conversar con Jacobo y en la conversación me dice, pero tú no conoces entonces, se dio cuenta, tú no conoces el programa clandestino de Jorge Blanco. Digo, ¿cuál programa clandestino? El que ellos tenían ahí antes de todo este paquete de medidas, eso había un programa. Digo, no lo tengo, no lo conozco. Te lo voy a mandar. Y efectivamente me envió 2 copias que todavía guardo. Ahí había 6 formas de devaluar el peso dominicano. No una, no. Más de 6 formas de devaluar el peso. Lo que pasa es que no se decía, vamos a devaluar el peso, sino vamos a buscar la transparencia, ¿no? Vamos a hacer que llevar a su realidad al peso dominicano, lo mismo que se está diciendo ahora. Todo eso, esa semántica para envolver las intenciones. Y muchas otras, ahí están. Cualquier día de esto, para hacer historia, le voy a traer el programa ese. Bueno, la consecuencia de eso fue que se mintió al PRD, por lo pronto, internamente el PRD estaba en desconocimiento total de lo que venía. Y el país menos. Y todo vino de golpe y porrazo. Bueno, reventó a partir del 82, pero reventó en el 84, cuando se hizo aquella poblada, la gente se tiró a la calle, precisamente cuando traspasaron el petróleo al mercado paralelo, con todas las consecuencias que eso tuvo. De modo que esta situación viene de entonces. Bernardo Vega fue parte muy clave de todo ese proceso y por tanto tiene muy poca autoridad moral para hacerle las críticas que él con frecuencia le hace a este gobierno por estar llevándose del consejo de Andy Laguarre, que no hay explicación posible para que el gobierno pueda explicar y el presidente le pueda explicar a la nación, a nadie, por qué tiene a Andy Laguarre ahí haciendo lo mismo que él hacía en el gobierno de Leonel Fernández. Pero de todas maneras, la situación que pinta así es la de un crítico del gobierno que está en la emisora de un banco y que de repente dice, bueno, pero yo no puedo desde este periódico seguir criticando al gobierno porque se le está pegando al banco que es el dueño del periódico. Y entonces Bernardo fue y presentó su renuncia. Bueno, pues eso mismo hizo Julio Jacín. Y él lo explica, no hay que darle mucha vuelta. Yo hice lo mismo. No le voy a crear problemas a Ramoncito Báez Figueroa, que es el Banco Intercontinental, es el presidente, y el banco es el dueño de la emisora, y entonces todo lo que yo digo aquí se le pega al banco. Y ya el banco tiene muchos problemas. Y entonces él se salió. Se adelantó a lo que él preveía, con ya la experiencia política que él tiene, que vendría en contra del banco, con los pronunciamientos que hizo. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Que el doctor Jacín tiene razón, pero que la conspiración viene de muy atrás y además tuvo su culminación con la ley esa monetaria y financiera que acaba de aprobar el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque ahí es que está plasmado que el Banco Central se cruce de brazos y deje que el peso dominicano se lo lleve un huracán de la especulación cambiaria. Entonces, esa es la conspiración que tuvo su resultado ahí y tiene sus cómplices diseminados en todas partes, porque si no, no hubiera pasado por el Congreso Nacional. Y además el gobierno fue que la patrocinó, de modo que el gobierno es parte de eso también. Lo que nos va a llevar a lo que vamos a comentar más adelante, cuando toquemos la situación del mercado cambiario. Pero queríamos hacer esa reflexión en torno a esa confesión que hace Jacín, que nos da luces sobre lo que pasó también con Bernardo Vega. Vamos a ver, porque es indudable que la situación
de quienes como nosotros aquí en este programa llevamos una tónica de crítica a lo que hace un gobierno, el que sea, pues no está muy bien auspiciado por los problemas que le puede originar a los dueños del medio. Por ejemplo, nosotros estamos muy conscientes de que este medio y su dueño deben estar bajo presión, aunque sea muy indirecta y muy matizada, que nos trate de acallar un poquito, ¿verdad? Bueno. Por eso nosotros le aconsejábamos a la emisora con relación a cualquier cambio que se hiciera del horario y todo eso, para que se cuidara de la interpretación que la gente le puede dar a eso, porque inmediatamente la gente va a decir, eso es producto de las presiones. Y sabemos que Luis García no es una persona que se deja presionar, pero tampoco está en Estonia ni Lituania, está en la República Dominicana. De manera que esas son realidades en las cuales vivimos, para no hablar de los otros problemas que tenemos ya de una manera más directa, Sí, los comunicadores, ¿verdad? Así es. Vamos a seguir adelante. Señor Jon Snow, flamante nuevo secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Dice que el señor Jon Snow, este titular, posee inversiones en República Dominicana, según el periódico El Caribe. Bueno, a nosotros nos preocupa eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque eso va a hacer que el señor Snow no tenga objetividad con relación a la República Dominicana. Ya le es parte interesada y no sabemos todavía en dónde que tiene sus inversiones. Vamos a tratar de averiguarlo. ¿Por qué? Bueno, porque la gente con poder, en un momento dado y con intereses, influye en muchas cosas. Y para un señor que está sentado al lado del presidente de los Estados Unidos, donde se deciden todas las intervenciones militares en el mundo, tener intereses en un país puede llevarlo a preocuparse en exceso sobre cualquier cosa, tratando de proteger sus intereses. Entonces, así como puede ser bueno, en el sentido de poner atención a lo que pasa en la República Dominicana, puede ser malo, en el sentido de que si cualquier evolución de la política dominicana amenaza sus intereses, ese señor puede hacerle mucho daño a la República Dominicana y a su soberanía. Queríamos además decir que, de acuerdo con la ley norteamericana, todo funcionario, sobre todo del nivel que desempeña ahora el señor Snow, tiene que poner sus intereses en fideicomiso automáticamente. Deja de ser negociante, deja de ser dueño de acciones, deja de preocuparse por la suerte de las empresas, teóricamente. Todo eso pasa a estar en fideicomiso porque no puede tener conflicto de intereses. Esa es una ley que hace falta en República Dominicana, pero algún día la tendremos. Vamos a ver. Ahora pasamos a otro ámbito geográfico. Venezuela. Se extiende en el paro para presionar la salida del presidente Chávez. Venezuela restablece exportaciones de crudo y se mantienen colas en los bancos, pero desaparecen las colas en las gasolineras de Venezuela. Hay una situación todavía indefinida, porque el paro persiste, pero es obvio que se ha logrado restaurar de alguna manera ya las exportaciones, porque veremos ahora inmediatamente después de esto, en el precio del petróleo, baja el petróleo West Texas Intermediate, o sea, el de Estados Unidos, bajó por la mejora en Venezuela. O sea que como Venezuela es exportador de su petróleo hacia los Estados Unidos, creo que el 75% de sus exportaciones son hacia Estados Unidos. Bueno, eso hace muy importante a Venezuela para los Estados Unidos estratégicamente, sobre todo porque Estados Unidos tiene lo que se llaman las reservas estratégicas a disposición del gobierno, donde está todo el petróleo que Estados Unidos puede necesitar bajo una situación de emergencia o de guerra, independientemente de las necesidades del mercado. Y eso explica muchas cosas. Pero el asunto con relación a la República Dominicana tiene importancia porque aquí estamos recibiendo por lo menos las importaciones
de los derivados del petróleo. Como hemos explicado, no viene crudo de Venezuela, viene de México. No obstante que México no nos cumple con la cláusula del financiamiento de las importaciones que establece el Acuerdo de San José. Son de las cosas que una Secretaría de Industria y Comercio debería estar cuestionando a las refinerías, pero aquí eso no sucede. Y el asunto del petróleo para Venezuela y la situación del presidente Chávez, en lo que respecta a nosotros y a todo lo que se relaciona con el mercado del crudo mundial, es lo que acaba de expresar el arquitecto. Pero también es un aspecto medular para comenzar a quitarle potencia a la iniciativa de la huelga general que se ha lanzado a lo interno en Venezuela. Y esto va a contribuir mucho a que pierda gran parte de su intensidad los que se han aventurado con esa iniciativa. ¿Usted refiere a que ya por lo menos las colas en las gasolineras han desaparecido? Solamente está la de los bancos, ¿no? Eso va a contribuir. El dislocado mercado cambiario en nuestro país. Entran 658.8 millones de dólares y salen 992.8 millones de dólares. Esto es un reportaje muy interesante y es parte de la secuencia que hemos estado viendo y que le hemos estado trayendo de la cuenta de errores y omisiones de la balanza de pagos, donde se le han perdido alrededor de 470 millones. 70 millones, sí. Se perdieron. Se le han perdido a los que están llevando la cuenta. Pero aquí dice que tenemos un balance negativo de 334 millones de dólares en los primeros 9 meses del año. En los primeros 9 meses del año. Bueno, pero yo quiero decir que la ley, lo que queda de la ley de inversión extranjera, que es la que exige simplemente el registro en el Banco Central de las inversiones, más nada. Con el colofón de la modificación que acaban de hacerle a las funciones del Banco Central, resulta que el Banco Central tiene que dejar hacer, lo dice de manera muy categórica, que el Banco Central no puede tomar ninguna medida que constriña, obligando a que se le venda al Banco Central. No tiene que dejar hacer el mercado, tiene que dejar hacer. Pero ¿qué resulta? Bueno, ahí está esta situación concreta. Vamos a ver si el Banco Central no va a hacer nada con esto. Pero resulta ser que el presidente visitó el Banco Central, dice aquí, para darle seguimiento a las medidas que se dictaron. Pero ¿para qué le está dando seguimiento el presidente? Aquí está fotografiado que ayer le decíamos, presidente, no vaya al Banco Central. No vaya porque, si es porque ellos están pensando decirle lo que usted debe hacer, porque salió en el aviso del Banco Central, que ellos le estaban haciendo recomendaciones al gobierno. Digo, bueno, pero ellos no están por encima del gobierno. El presidente está por encima del Banco Central. Y el precedente que nosotros recordamos es que la Junta Monetaria ha visitado al presidente al Palacio Nacional. Yo creo que es la primera vez que el presidente se mueve a ir al Banco Central. Bueno, pero dice aquí que el presidente visitó el Banco Central para darle seguimiento personalmente a la evolución de la tasa de cambio. Yo imagino, o imaginamos todos, que no fue a ver la evolución de la tasa de cambio para cerciorarse de que se devaluara más el peso dominicano, sino lo contrario, ¿verdad? Entonces, si el gobierno está empeñado en que no siga devaluándose el peso, ¿por qué pasaron esa ley, la actual ley monetaria y financiera, que pone precisamente al Banco Central de brazos cruzados? Todo lo que se acaba de hacer va, si no contra la letra, contra el espíritu de la nueva legislación. Y por eso nosotros decíamos, eso hay que revisarlo, todo, Y la ley de inversión extranjera hay que reponerla como estaba antes. Y eso que se acaba de aprobar ahora mismo acaba de ponerse en evidencia la necesidad de cambiarlo y modificarlo.
¿Por qué? Porque ya hemos visto que la Junta tuvo que tomar disposiciones. Y fíjense que lo hicieron de una manera muy indirecta, pero le dijeron a las empresas eléctricas que dan corriente las empresas eléctricas, pero no nos dan energía en la casa, sino que le dan corrientazos a la economía. Y le dijeron, usted tiene que comprar todo lo que vaya a comprar a través del Banco de Reserva. O sea, todo lo que usted vaya a sacar te va a quedar registrado en el Banco de Reserva, que es el Banco del Estado. Eso es una forma de saber qué está pasando. Y como el Estado es socio, en casi un 50%, porque también se logró el gobierno de Leonel Fernández engañar en el proceso, y eso también tendrá que ir a algún tribunal. ¿Por qué? Porque resulta que ahora el gobierno no tiene el 50% que la ley le garantiza que tendrá. Porque dice la ley que el otro sector nunca puede tener más del 50%, pero el otro sector se representa el proceso de capitalización y ahí tienen que estar juntos el dinero de los trabajadores invertidos de sus prestaciones, o aquellos que decidieran hacerlo, más la capitalización externa, la que venía en dólares de fuera. Eso era todo un solo paquete. Y nunca podía estar en perjuicio del 50% del Estado, pero así fue que lo hizo Antonio Isa Conde. Bueno, para poner en minoría al gobierno, tener menos del 50%. Y un solo representante en el Consejo. Y entonces, sí, con la representación... Con voz y sin voto. Porque ese no es el caso de la Refinería Dominicana de Petróleo, donde el gobierno tiene la presidencia del Consejo y la de la refinería, aunque la Shell nunca dejó que ese funcionario fuera presidente de la refinería, o sea, con oficina en la refinería y presidente de la refinería. Eso nunca se permitió, porque como el Estado los dejó, y eso nunca se ejerció, cuando yo fui designado allí y reclamé eso, se armó un TPTF enorme, porque el presidente de la refinería no tenía ni siquiera despacho. Así eran las cosas. Entonces lo que se logró después que yo salí, después que me destituyó el abogado igualado de la Shell, que era el presidente de la República, el doctor Jorge Blanco, entonces ahora el presidente de la refinería tiene despacho, ¿verdad? No tiene tampoco el personal técnico, asesor, como para poder servir de contrapeso a lo que hace la Shell, pero por lo menos tiene una situación más digna que la que nosotros encontramos. Pero bueno, de todas maneras, y volviendo al caso de que estamos revisando en este momento, tenemos que admitir que las empresas que se mixtas, ¿no?, que se desprendieron de la CDE, el Estado está en una pobrísima situación que ahora tendrá de alguna manera que rectificarse. No sé cómo, pero tendrá que rectificarse. Pero mientras tanto, el Congreso que reponga la ley de inversión extranjera y que revise la recién promulgada ley monetaria y financiera, porque definitivamente está probado que eso no se puede quedar como está, sin que se vaya la economía nacional a una crisis de incalculables proporciones. Y yo deseo agregar que ese entusiasmo, válido por demás, que se manifiesta por los resultados de las medidas, es coyuntural, totalmente coyuntural. Esos acuerdos están hoy en día muy bien implementados y supervisados, y se ve que hay un interés de todas las partes de ponerlo a funcionar, pero eso no es así. Las soluciones a ese problema tienen que ser estructurales, como lo acaba de expresar Olin, con medidas de tipo normativo que regresen el control de esa situación a manos del Estado, del gobierno. Entonces, hoy estará la prima a 19, a 18, a 20 y mañana amanecerá a 17, todo eso está perfecto. Vamos a ver dentro de 4 meses, 3 meses o 2 meses a cómo estará, ¿verdad, arquitecto? Bueno, yo digo que todo va a depender
de que se controle a quienes desestabilizaron el mercado. Eso. Las gentes que se le ha dado a ganar tanto dinero en pesos y tanta libertad para llevarse los dólares que ingresan de las remesas de los dominicanos, para que entonces desestabilicen el mercado como lo hicieron. Claro, detrás vinieron los especuladores y más atrás vinieron las familias que no querían ver desaparecer sus ahorros, ¿verdad? Entonces, Todos salieron a buscar dólares. vamos a ver. Agencias venden el dólar a 21.50. Calderón, el señor secretario de Estado, secretario técnico de la presidencia, afirma que el valor real del dólar es de 19.80. Yo diría que el objetivo era el 20, como habíamos dicho ya hace como 2 años. Para fin de este año iba a estar al 20. Para fin del gobierno va a estar al 22. Yo te, Sí. te Usted me observó. Sí, yo no prediga no te eso. pongas a Big poner Bang, esas aquí. ideas en Aquí. la cabeza de la Bueno, gente. fui yo que te la di. Vamos a ver. Sí, Calderón afirma que el valor real del dólar es de 19.80, arquitecto. Dice, pero todas las medidas adoptadas para controlar la prima del dólar y proteger el peso dominicano son contrarias a la ley, como usted acaba de señalar. Vamos a ver, hay una nota muy simpática que yo la puse. El himno del diputado. Sí. Oh. Diputados presentan himno y spot publicitario. Muy Oigan bien. eso, yo lo puse porque realmente digo, no puedo dejar pasar esto. ¿De qué himno de diputados que me están hablando? Entonces vamos a tener también el himno del senador o de los senadores, y el himno de la Suprema, y el himno de quién. El himno dominicano es que tiene que ser, no puede ser otra cosa. Es que estamos volviéndonos locos. Esto es realmente una cosa absurda. Porque entonces, estaban muy contentos. Ahí sale una crónica. Porque le presentaron el himno de los diputados junto con un spot publicitario. A gastarse el dinero de los contribuyentes en hacerse un spot publicitario. Eso está ahí en el periódico. El dinero de ¿Y nosotros. de dónde ¿eh? saldrán estas ideas? Entonces, ajá. Tú no sabes de dónde sale. Vamos a seguir. Las intervenciones telefónicas. Falta voluntad para frenar las intervenciones telefónicas. Bueno, eso es un seminario que han hecho después de la denuncia. Yo creía que ya eso era un asunto resuelto, ¿no? Pero parece que no, porque se sigue batiendo la cuestión. Señor, eso en todos los gobiernos ha habido el espionaje ilegal de teléfonos de determinadas personas, incluso espionaje industrial, óigame bien, que ya no político ni de seguridad, sino espionaje industrial. Y aquí se sabe perfectamente quiénes son los que están en eso. En eso estamos de acuerdo cuando dice que falta voluntad para frenar las intervenciones telefónicas, porque a nosotros nos resultó muy chocante ver cómo el presidente Hipólito Mejía, a los pocos días de tomar posesión, fue a desayunar, y lo vamos a decir con su nombre, a la casa del señor Guaidó Liranzo. Y allí estaba invitado a el desayuno una persona que ha sido acusada reiterativamente de dedicarse a intervenir en conversaciones telefónicas, el señor Frank Cabral Calcaño. Entonces, nosotros dijimos, pero ¿cómo es que el presidente está desayunando con esta persona? ¿Qué señal le va a dar al país? Y no estamos aquí inventándonos nada, porque eso fue producto de un escándalo en el gobierno del doctor Balaguer, o se nos va a olvidar también. Entonces, de verdad, y además hay otros más, este no es el único. Sencillamente hemos puesto un ejemplo de cómo efectivamente falta voluntad para acabar con eso. Porque una cosa es la seguridad del Estado, y en todas partes, cuando hay un problema de seguridad del Estado, hay mecanismos para obtener que una instancia judicial permita la intervención. Bueno, pero aquí no. Aquí esto es incluso espionaje industrial. Los industriales se espían unos con otros. Imagínense usted. La tecnología. La Honda de Japón
muestra robot que actúa como un ser humano. También quisimos traer esta información porque es un avance de tal magnitud en un momento en donde estamos planificando cómo destruir la humanidad. Que quisimos traer esta nota porque ya estamos avanzando en el sentido de recursos para resolver problemas del hombre. Que tenga un elemento de apoyo como lo es la computadora. Bueno, ahora tiene un robot, que no es más que una forma de utilizar la tecnología que mueve las computadoras, pero para que se articule en un auxiliar que puede tener grandes aplicaciones industriales, las tiene en este momento, pero parece que se le está dando otra vertiente porque ya esto se pretende que responda a un comportamiento y movimiento de un ser humano. Bueno, pues esto puede ir un poquito más lejos, pero vamos a ver. Yo me decía, esta es una nota jocosa, escúchame por brevemente, y es que cuando la damita que le está dando la mano al robot, yo inmediatamente pensé, pero es que tú no ves que le está dando la mano a quien te va a sustituir en el empleo. Bueno, tú sabes que todo depende. Sí. Algún día voy a traer las reflexiones de Arnold Toynbee con relación a la robotización. A la robotización. Sí, porque si todos nosotros vamos a quedar liberados de la necesidad de ciertas tareas para concentrarnos en actividades creativas y positivas para la humanidad, entonces vamos a vivir en una felicidad total, ¿verdad? Ahora, para cerrar el programa, tenemos esta nota de un consejo tardío pero válido que nos trae una experta francesa. Dice, sugiere prudencia al privatizar empresas estatales. Y señala que hay que mantener el Estado fuerte y disciplinado en las naciones. Llegó tarde, sí. Bueno, dice el refrán que más vale tarde que nunca. Ojalá que las reflexiones que nos trae la experta ahora, que no llegó a tiempo para evitar el desastre que hizo el gobierno de Leonel Fernández, sirva para que el Congreso se dé cuenta de lo que se hizo, la verdadera dimensión de lo que se hizo. Y entonces tiene en sus manos rectificar, porque eso es el gran recurso, el saber rectificar. De modo que nos iremos por el día de hoy y volveremos mañana si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espallana Anita y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Ahora, uno de tus artistas favoritos, presentado desde... Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy viernes 13 de diciembre del año 2002 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espallana Anita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo licenciado Roger Ogando Piña. Buenos días. Muy buenos días, muy buenos. Los temas previos inmediatamente, la conspiración anti-haitiana. Pro-haitiana. Pro-haitiana, así es. Me extrañó, ¿no? La conspiración antidominicana en marcha.
La denuncia de Pedro Manuel Casals Victoria. Lectura de partes de la sentencia de la Quinta Cámara Civil contra la Oficialía del Estado Civil y la Junta Central Electoral. ¿Cuál fue esa sentencia? Bueno, fíjense, hay una situación realmente alarmante. El doctor Pedro Manuel Casals me entregó ayer tarde esta comunicación que él le dirigió a los legisladores. Él es asesor del Senado de la República. Y se adjunta a la presente una ordenanza insólita, vertiginosa y sigilosamente dictada el 4 de diciembre en curso por la quinta sala de la Cámara Civil, expuesta en la Gaceta Judicial, como el lugar de los expedientes que no se desea fallar reposan durante años. Es decir, que la quinta sala es el sitio donde se mandan los expedientes que no se desean fallar. Pero este lo falló. Este lo falló a toda velocidad. Sería el fin de la nacionalidad dominicana si la Junta Central Electoral la acata. Léanla y lo comprobarán. Verifiquen que en ella se interpretan maliciosamente los textos constitucionales y los principios del jus soli y el jus sanguinis. Dice, lean mi trabajo adjunto sobre ese tema fundamental y los de los diputados juristas, doctor Ramón Pina Acevedo y el doctor Lupo Hernández Rueda, para que lo comprueben. Solicito su apoyo a la patria, al destino de sus familias y su descendencia. Esa sentencia orquestada es parte de grandes presiones internacionales para fusionar la República Dominicana con Haití, como lo es el envío de soldados norteamericanos a la frontera y el ay más del presidente Mejía en Tokio al ser consultado sobre la denuncia del Miami Herald. ¿Qué pueden hacer los legisladores? Muchas cosas. Primero es detener la aplicación de esa sentencia infame. ¿Cómo hacerlo? Comenzar por exigir a la Junta Central Electoral, a cambio y condición del apoyo que recibe del Senado, apelar esa sentencia en plazo hábil, rechazando su ejecución y con la consulta de juristas como los mencionados y de los doctores Mario Ruiz Vitini, Jotin Cudi, Vinci Pellegrín Castillo y Ramón Emilio Concepción, y como garantía de la buena fundamentación de la apelación y otros recursos procedentes, absteniéndose además de registrar como dominicanos a inmigrantes ilegales haitianos o a sus descendientes igualmente ilegales, pues de ello depende la supervivencia de la nacionalidad, nuestro territorio y la subsistencia del propio Estado dominicano. Además, exigir a los partidos políticos que ustedes representan asumir igual actitud de una manera rápida, inequívoca y firme. Bueno, ¿de qué se trata? Resulta que la Oficialía del Estado Civil de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional y la Junta Central Electoral se habían negado a expedir documentación como dominicanos a los hijos de estos haitianos, los señores Carmelite Basil y Overne Saint-Jean. Dice que actúan en representación de sus hijos menores Rubén y Stephanie. Dice que ya mediante la presente acción no busca un reconocimiento propio, sino el de sus hijos menores, que a esos fines al tribunal es indiferente la situación. Oigan lo que dice esta sentencia. Es en el considerando del dictamen, que mediante la presente acción es lógico advertir que aun cuando expresamente no se señala, los señores Carmelite Basil y Overne Saint-Jean actúan en representación de sus hijos menores, Rubén y Stephanie. O sea, no lo dicen, pero este juez lo interpreta a su favor, ¿no? Sí, no. Ya que mediante la presente acción no buscan un reconocimiento propio, sino el de sus hijos menores, que a esos fines, entonces dice el juez, al tribunal es indiferente la situación de supuesta ilegalidad de los padres actuantes en representación de sus hijos menores, que son en definitiva los perjudicados o beneficiados con la presente decisión, y en última instancia, dada la naturaleza especial de la presente acción en amparo, pudo haber sido incoada personalmente por los referidos menores, por lo que procede rechazar el medio de inadmisión presentado por las demandadas Oficialía del Estado Civil de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional y la Junta Central Electoral. ¿A qué se refiere eso? Dijeron los demandados, que fueron la Oficialía del Estado Civil y la Junta Central Electoral, que se declarara inadmisible la presente demanda en razón a que los señores Carmelite Basil
y Auvergne Saint-Jean Son legales. no le demostraron a este tribunal que son residentes legales en República Son ilegales. Dominicana. Y resulta ser que el juez dice que eso no tiene importancia. Y dice aquí que la señora Basil dio alumbramiento en el país mientras se encontraba de manera ilegal, pero que en la actualidad su visado está vigente. ¿Verdad? ¿Qué pasa con esto? Yo no voy a leer todos los pormenores de esto, voy a tratar de traer al doctor Casals para que les dé una explicación pormenorizada de todo esto. Fíjense lo que ha pasado. Todo esto tiene concatenación con la sentencia que se le hizo condenatoria a la República Dominicana por violar derechos humanos de haitianos ilegales en la República Dominicana, y eso se hizo en el tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica. Eso estuvo precedido de un expediente incoado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington. Y ese expediente salió del Departamento de Estado de los Estados Unidos y fue introducido a la comisión, y la comisión le dio curso sin que los dominicanos, teniendo nosotros un embajador en la OEA, ahí en Washington, el señor Flavio Darío Espinal, uno que ahora tiene un programa de televisión, dijera: esta boca es mía. Quien habló aquí en la República Dominicana, pero tardíamente, fue un extranjero que había venido invitado a dictar una charla en la escuela diplomática. Eso fue a propósito de la inauguración de las nuevas instalaciones, los anexos que se le construyeron a la Cancillería. Y ese señor, que es miembro de Diálogo Interamericano, latino, de origen cubano, pues se sintió tan mal cuando vio que nosotros aquí los dominicanos estábamos tan quitados de bulla, como decimos acá, que se vio en la necesidad de decirle: pero señores, vayan corriendo a Washington, que allí se está incubando algo sumamente peligroso para la nación dominicana. Y eso salió en el periódico nacional, en el único periódico que salió. Me acuerdo como ahora, un domingo, en la contraportada. Es decir, en el respaldo de la portada, de la primera plana. Ahí está esa declaración de ese señor. A los pocos días estaba citada la República Dominicana a conocerse del expediente que ya estaba en la Corte Interamericana de San José de Costa Rica. Entonces, nosotros hemos estado con la complicidad de muchísimos funcionarios de este gobierno y también con la del propio presidente de la República. Ahora sí. Y le voy a decir por qué. El día anterior, es decir, la víspera de tomar posesión, el ciudadano Hipólito Mejía, como presidente de la República, le dio declaraciones a un periódico, una revista puertorriqueña, en la cual él, tocando el tema, entre otras cosas, de las relaciones con Haití. Aquí está, se llama Primera Hora. Esta es una fotostática que se me hizo llegar. Aquí está la foto del presidente con relación a los reportajes que está en el interior. Y entonces, en un desplegado que estaba en el centro, aquí está la foto del presidente con la primera dama, y del otro lado, bueno, el titular dice: yo no ofrecí milagros, dice el titular del desplegado, porque cubría 2 páginas el reportaje al presidente de la República. Y ahí lo podemos componer. Mírenlo ahí. Yo no ofrecí milagros. Ayúdame, Rodrigo. Sí, como no. Súbelo un poquito más. Ajá, ahí. Ese fue el desplegado del periódico. Entonces, cuando llega a la pregunta
del problema de Haití. Aquí abajo está. Por favor, pongan bien, aumenten bien eso ahí. Más todavía. Aumentarlo. No se No se puede, pues ponga como estaba. Como estaba. Piensa mejorar las relaciones con Haití. Se va a reconocer como dominicanos a todos los niños haitianos nacidos en República Dominicana. Bueno, esa sentencia lo dice todo. Y las actuaciones del gobierno y de la Cancillería y de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Salud Pública, dándole cabida, unos en las escuelas y el otro en los hospitales, que es el más grave, a los hijos de haitianos. Tan pronto una haitiana viene a la República Dominicana y da a luz aquí, su hijo, de acuerdo con esa interpretación que ahora la da un juez, o sea, un tribunal dominicano, el que nace en la República Dominicana es dominicano, porque eso estaba en una situación de interpretación, en donde los que entendemos que tenemos que defender a la República Dominicana, leemos la Constitución, entendiendo que los ilegales no tienen derechos en la República Dominicana. Ah, pero dice este tribunal que no importa que los padres sean ilegales. Ajá. Entonces, se saltó también ese juececito, porque ese es el tipo de justicia que tenemos en la República Dominicana, gracias a la Suprema Corte que tenemos. Se saltó la Constitución de Haití, que dice que los hijos de haitianos son haitianos, si son hijos de padre o madre haitiana, no importa dónde nazcan, dice la Constitución de Haití. Pero ese juez que ha fallado en contra de la República entiende que no importa que estos señores no estén aquí de manera legal, de modo que eso abre ese precedente, el camino para que todos los que nacieron en los hospitales aquí, por estar nosotros de buena gente, ¿verdad? Ah, no, porque el sentido humanitario y cristiano, y hay que decir que la Iglesia Católica tiene mucho que ver con eso, porque varios obispos han estado en combinación con esa maniobra. Y el obispo de allí, de la jurisdicción de Barahona, dijo que él hacía del reconocimiento de los hijos de haitianos su primer objetivo como obispo, cuando tomó posesión ahí. Ese señor, Rafael Leonidas, no sé qué cosa. Entonces, ahí es que están matando a la República Dominicana, en esa conspiración. Entonces, ahora este señor, licenciado Samuel Arias Arseno, le quiere dar el puntillazo. Pero claro, ahora es que vamos a comenzar a pelear, los dominicanos no nos vamos a quedar con eso. Y vamos a ver ahora qué pasa. Pero esto es una voz de alerta, para que sepan que estamos llegando a la hora de la verdad. Porque detrás de esto, y sumando con la condena que se le hizo a la República Dominicana, y la actitud de los funcionarios de este gobierno, y obviamente con la anuencia del presidente de la República, de acuerdo a lo que él dijo el día antes de tomar posesión a la prensa puertorriqueña, entonces el país está condenado a ver desaparecerse a un plazo muy breve su definición como nación, porque vamos a ser invadidos por los pobres vecinos, a los cuales ahora mismo se les amenaza con una crisis que siempre hemos temido los nacionalistas dominicanos, que no somos anti-haitianos, somos pro-dominicanos, que puede ser utilizado como el ariete, es decir, como el elemento para provocar entonces una estampida. La estampida de la cual habló Leonel Fernández de manera hipócrita en el mismo local ahí de la Cancillería, cuando en la postrimería de su mandato fue allí a decir que él estaba preocupado por la posibilidad de que una crisis de la situación que estaba atravesando el pueblo haitiano determinara, y sobre todo la precariedad de su orden público, determinara una estampida de gente desesperada hacia la República Dominicana.
Y fue cuando el entonces jefe del ejército, el general Noble Espejo, cuestionado por los periodistas, dijo, no hay problema, el ejército está preparado con el plan Éxodo. Y ya yo les he hablado de lo que es el plan Éxodo. Es el asentamiento en República Dominicana, en varios puntos que están determinados en ese informe, firmado por el entonces secretario de las Fuerzas Armadas, el general Constantino Matos Villanueva, por el J2 y por el J3. Y comienzan los asentamientos en San José de las Matas, en plena Sierra Dominicana. Entonces va a detener una estampida a la República Dominicana, asentándolo en la República Dominicana. Bueno, estamos en la hora de la verdad. ¿Qué tú tenías que decir? Yo quería agregar un parrafito, porque usted lo ha cubierto absolutamente todo, pero esto es quizás muy importante señalarlo, y es que usted apuntó a 4 o 5 organismos del Estado, incluyendo el superior gobierno, el jefe del Estado, pero es el gobierno entero, porque tendríamos que agregar ahí, por ejemplo, la Secretaría de Interior y Policía, que no actúa y se hace la de la vista gorda a través de inmigración. La Secretaría de Obras Públicas, que contrata a los haitianos como mano de obra. Y la Secretaría del Trabajo, que no hace nada en poner en ejecución precisamente las medidas que están en el Código del Trabajo. El Código del Trabajo. Entonces estamos ya cubriendo absolutamente todo el gobierno. Pero hay que agregar entonces con respecto a la Secretaría de Interior y Policía, que le permite a los haitianos organizarse en la República Dominicana, además para conspirar contra la soberanía de la República, correcto, cosa que está también vedada por la Constitución. De modo que estamos llenos de funcionarios irresponsables, para decirlo menos. Bien, la visita de Al Gore a nuestro país. Al Gore dictará conferencia el próximo martes en la Universidad UNIBE. Eso es una demostración de que la presencia dominicana en Nueva York es importante. Y de paso en los Estados Unidos. Porque obviamente si no, no vendrían ni Hillary Clinton, ni Pataki, ni Bloomberg, y ahora Al Gore. De modo que eso es simplemente una ratificación de del peso específico que tiene la presencia dominicana, por el hecho de que los dominicanos y los latinoamericanos en general nos involucramos mucho en la política. Los norteamericanos, muy acostumbrados a su democracia, entonces dejan que la democracia funcione a base de una votación prácticamente minoritaria. O sea, pocos ciudadanos se involucran en el quehacer político. Ellos dejan hacer. Bueno, aquí vendrá entonces el aspirante, aunque él no lo ha declarado, pero se sabe que está en eso, a la candidatura del Partido Demócrata a las próximas elecciones presidenciales del año 2004 en los Estados Unidos. De modo que vamos a ver. A ver si esta vez. No, y sobre todo a ver si él se aprieta un poco los pantalones. Así es. Y actúa con más definición de sus posiciones, para que no se vea diluido como le pasó la otra vez, que no se sabía. Y hay razón evidente para eso. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Venezuela. Venezuela se queja de trato que da la República Dominicana a Carlos Andrés Pérez. Y Venezuela restablece las exportaciones de crudo, se mantienen las colas en los bancos, pero desaparecen de las gasolineras. Esa es la noticia de ayer. Sí. Él tiende a decir que hay normalidad y eso ha permitido que vengan también los embarques que estaban programados. Puesto que se ha avisado que no hay riesgo con respecto al suministro. Bueno, de todas maneras, el suministro tiene que estar alerta desde otros puntos, ¿no? Por si acaso falla el suministro de Venezuela. Bueno, ahora tenemos, sin embargo, un ingrediente que habíamos previsto. Este asunto del trato
que da República Dominicana a Carlos Andrés Pérez se refiere al hecho de que se ha acogido a Andrés Pérez en la República Dominicana como un lugar donde él puede, de manera desembosada y sin ningún tipo de, de cuidado de lo que son los protocolos internacionales y las obligaciones que entre los estados existe para respetar sus respectivas soberanías, y sobre todo con los países amigos. Y Venezuela y República Dominicana son dos países amigos, son dos pueblos amigos y dos gobiernos amigos. Entonces no se entiende cómo el gobierno dominicano le permite a Carlos Andrés Pérez venir aquí y dar declaraciones destempladas en contra del presidente de Venezuela, que es el señor Hugo Chávez. Entonces le habíamos dicho, señores, parece que en la República Dominicana no tenemos diplomacia, porque después de los hechos de los atentados del 11 de septiembre, que estábamos, el mundo entero, se detuvo todo el mundo estaba a la expectativa de qué había pasado, qué había sucedido allí y cuáles eran las consecuencias de aquellos hechos que en ese momento no se podían prever, pero nosotros le dijimos al gobierno, presidente, convoque su gabinete y tome varias medidas. Y nos atrevimos a hacerle algunas recomendaciones. Le dijimos, cierre la frontera, efectivamente, cierre la frontera. Mande 2 emisarios, uno a México y otro a Venezuela, a asegurarse de que los 2 suministros no van a fallar. Y convoque entonces a todo el aparato que concierne a la producción agropecuaria del país y asegúrese que este país no va a pasar hambre en el caso de que la situación mundial se descomponga. Porque solamente la autosuficiencia alimentaria garantiza que un país no pasa hambre. Se puede tener todas las riquezas del mundo, y hablábamos sobre el caso concreto de Venezuela, que tiene el petróleo, pero en un momento dado usted no se puede comer el petróleo. Entonces, si no hay alimentos allá, y fíjense cómo los titulares que los repusimos por eso, dice que ya no hay colas en las gasolineras, sino en los bancos. Pero también había otro titular que decía que había temor de que hubiera escasez de productos de primera necesidad. Porque, bueno, porque ellos saben que son dependientes de importaciones. Entonces esa es una situación que nosotros teníamos que cuidar. Pero se ha mantenido una indiferencia. Daba la casualidad de que no solamente teníamos esa situación con Venezuela, sino que estábamos peleando con México por el asuntito aquel del asiento en el Consejo de Seguridad. Ya de eso no se ha vuelto a hablar más. Ya. Eso pero nos disgustamos con México. Sí. Entonces decía, pero bueno, ¿y cómo es posible que tengamos nosotros ahora problemas con nuestros 2 abastecedores? Por un lado, porque le estamos permitiendo a Carlos Andrés Pérez hacer lo que no debe hacer, cosa que está haciendo además y respetando la hospitalidad que le ha dado el pueblo dominicano. Y del otro lado, porque estamos aspirando nosotros, la República Dominicana, a estar sentados en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Para qué? Bueno, pues ahora como sembramos eso, ya repolló una protesta, sobre todo en un momento difícil para el gobierno del señor Hugo Chávez. Y entonces dice el embajador acá que se sienten molestos con las actuaciones del señor Carlos Andrés Pérez y no ocultó la inconformidad con la permisividad con que el gobierno dominicano lo ha dejado hacer, y además le ha permitido dar declaraciones hasta desde el mismo Palacio Nacional, porque nosotros hemos visto declaraciones hechas desde las escalinatas o desde un pasillo del Palacio. Así no se puede mantener relaciones. Bueno, tiene toda la razón, absolutamente toda la razón el señor representante, embajador de Venezuela, al reclamarle a nuestro gobierno que debería tomar algún paso para que el señor Carlos Andrés Pérez no siga transgrediendo las normas elementales de la hospitalidad y de la diplomacia. Petróleo y combustibles, arquitecto. La OPEP aumenta su cuota de producción.
Entonces baja el precio del petróleo West Texas Intermediate por mejora en Venezuela. Fíjense, este titular parece o puede inducir a confusión, pero lo que se trata es lo siguiente. Dice aquí, la OPEP aumenta su cuota de producción. Dice, pero si los países cumplen la disposición, tendrán que reducir el volumen actual que sobrepasa en casi 3 millones de barriles lo establecido. Es decir, la OPEP está aumentando la cuota que se asignaron en la última reunión. Pero como todo el mundo se saltó su cuota, de hecho, había una sobreproducción, que ahora mismo no tengo la cifra, pero todos los países se fueron por encima de la cuota. Nos Y eso lo ha hecho... la realidad de lo que está haciendo. Sí, pero han subido la cuota de la decisión anterior, pero no al nivel de lo que estaban haciendo fuera. Por eso dice acá, pero si los países cumplen la disposición, sí cumplen la disposición, también tendrán que reducir el volumen actual que sobrepasa en casi 3 millones de barriles lo establecido. Ahora aquí está. Es decir, que se pasaron sobre la distribución que se hizo la ocasión anterior en casi 3 millones de barriles. Ahora se ha subido, pero no se llega hasta los 3 millones de barriles, sino 1.3 millones. Vamos a ver si también lo cumplen, ¿no? Porque ellos mismos dicen... Y vuelven y sobrepasan esa es otra cuota, esas otras cuotas. El dislocado mercado cambiario. El dólar a 21 pesos, pero con lista de espera. Los dólares repatriados superan cifras oficiales. Las cifras sobre repatriación de utilidades no incluyen la transferencia de precios. Bueno, aquí yo detecto cierto error. Porque dice, las cifras sobre repatriación de utilidad de la inversión extranjera no incluyen la transferencia de precios. Y si uno lee el artículo, uno puede darse cuenta que se está refiriendo al hecho de que se está sacando dólares con el pretexto o la justificación de que se están pagando compromisos, pero esos compromisos se han contraído en unas condiciones tales que representan una burda maniobra de fraude a las propias empresas. Es decir, por ejemplo, el dinero se está pagando 3 o 4 veces la tasa del dinero internacional. La empresa Unión Fenosa aquí le está reportando a la Unión Fenosa, su casa matriz, un préstamo que supuestamente recibió a una tasa 4 o 5 veces la tasa internacional, y entonces eso no es verdad. Lo que está encubriendo ahí es el pago de un compromiso financiero. Pero si está reportado un incremento de la cifra, sino que ya está ahí. Lo que pasa es que está encubriendo ese tipo de maniobra. Eso es lo que ellos llaman aquí errores. No, no, es transferencia de precios, dice. Transferencia de precios, sí. Como nosotros conocemos más o menos la situación, entendemos a qué se refiere, pero parece que el cronista se confundió con el concepto. De todas maneras, hay 600 millones y salen 992 y hay un saldo negativo de 174. Los propios sectores económicos dicen que eso no es la realidad, que es todavía peor. Es decir, que es mucho mayor lo que se sacó y que no está. Entonces esas son las situaciones que hacen que uno vea con escepticismo las medidas que se han tomado. Y además, la información que tenemos en el día de hoy es que se está vendiendo a 21, pero que hay una lista de espera. Es decir, no todos los que tienen necesidad logran que le den, mírenlo ahí, los dólares que están pidiendo.
Es decir, que lo de los 21 pesos es un precio producto de una medida coercitiva, lo cual contrasta y contradice la ley monetaria y financiera, con lo cual estamos de acuerdo, pero eso demuestra que hay que modificar y darle al Banco Central sus poderes para que pueda intervenir legalmente en el mercado. Es que la ley no responde a la realidad. En consecuencia, la realidad se sobrepone a la ley. No responde al interés de los dominicanos. Mucho menos. ¿Verdad? Pero sí responde al interés de los que nos vienen a asaltar. Eso es. La voz de los deportistas. Big Bar reclama priorizar. Señor Big Bar. Ese señor es el atleta que resultó reconocido en los últimos eventos de Centroamérica. Y él pertenece a las Fuerzas Armadas, al Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas. Pero él habló entonces y volvió a hablar ahora, y nosotros hemos recogido lo que él dijo. Dice él, indicó que es un atleta respetuosa de por más militar y que lo único que desea es que los atletas dominicanos sigan recibiendo más y mejores atenciones en todos los órdenes. Porque él dice aquí que pidió a la cúpula del deporte dominicano que se prioricen la atención a los atletas que estarán en los Panam sin descuidar a los nuevos talentos. Dice, hemos avanzado mucho con relación al pasado. No estoy culpando ni a gobiernos pasados, ni a pasado presidente, ni al actual, ni a X secretario de Deportes. Simplemente estoy siendo vocero para que las condiciones de los atletas dominicanos sean sustancialmente mejoradas. Lo que está diciendo es que los atletas dominicanos están compitiendo en condiciones muy desfavorables. Es decir, no tienen todos los recursos, no tienen el apoyo para poder desarrollarse y poder hacer mejor papel. Y ya han hecho muy buen papel. Aún ¿verdad? así, a pesar sacando de abajo, como sí. dice. Temas nacionales. El conflicto de Anadegas. El conflicto con Anadegas aún sin solución. Bueno, lo de Anadegas es que está reclamando, esto es un pleito viejo, las pérdidas que tiene por evaporación y por temperatura. Es decir, la evaporación se debe a que si el combustible es muy volátil, y ya hemos dicho cómo la refinería fue acusada incluso en un artículo de William Terés, que fue empleado de la refinería, y cuando se fue de allá sacó un documento de la refinería y lo publicó en las revistas, donde el encargado de tecnología de la refinería, un extranjero, le recomendaba al gerente de la refinería, otro extranjero, aligerar los productos para activar la mercado. Oigan bien, es decir, al hacer menos denso se consume más. Los motores, para hacer su trabajo, que necesitaban, haciendo mayor esfuerzo, consumir más combustible, y eso iba a estimular las ventas. Oigan bien. Pues bien, al aligerar los productos, se aumenta la evaporación. El producto se evapora más. Entonces hay más pérdidas para los distribuidores. Pero además, si el producto sale caliente de la refinería y se transporta caliente ¿cómo se llama? El camión. El camión cisterna, ¿verdad? Cuando se echa en el depósito soterrado de las estaciones, ahí se enfría, y como es natural, por una ley física, pierde volumen. Entonces ese volumen lo pierde el detallista. Entonces hay un problema porque la refinería le ha otorgado tradicionalmente a las distribuidoras, o sea, las empresas extranjeras, un coeficiente para compensar eso. La refinería se lo otorga, pero las distribuidoras se lo quedan. Y desde que nosotros estábamos en función de presidente del Consejo de Administración de la refinería, está esa demanda que nosotros apoyamos, pero que no produjo un resultado.
Y ha pasado el tiempo y todavía están los detallistas gritando. Pero ¿qué está pasando? Que ahora los detallistas están en extinción. Porque hay una campaña de las distribuidoras de apropiarse de toda la red de distribución para verticalizar el negocio, lo cual es monopólico. Pero ¿qué pasa? Que ellos están recibiendo la compensación de la refinería. No se lo pasan al detallista. Y dicen ahora que ellos van a suplir porque tienen estaciones que son de ellos y entonces ellos están en condición de asegurar, ahora dicen, si se van a un paro las estaciones de Anadegas, entonces nosotros garantizamos que no va a haber que hacer porque nosotros vamos a mantener funcionando nuestras estaciones. Pero resulta que ellos tienen la compensación de la refinería que están demandando los de abajo. Lo que pasa es que algo ha sucedido y no nos explicamos en el orden jurídico qué es lo que ha cambiado. Que cuando ingresaron a la República Dominicana, todas estas compañías, sobre todo las norteamericanas, en virtud de la ley Sherman de los Estados Unidos, ellos se vieron obligados a crear la clase de los dueños de estaciones. Ellos le financiaban la compra del solar, la construcción, le daban el crédito, todo, y la asesoría técnica para crear una clase. ¿Por qué? Porque les estaba prohibido ser mayoristas y minoristas al mismo tiempo. Y resulta que de un tiempo a esta parte, ellos están verticalizando el negocio y parece que han quitado de en medio la barrera legal que les impedía hacer eso. No sabemos dónde es. La fusión. ¿Verdad? Pero no sabemos dónde es que se ha producido eso. Tenemos que buscar alguna asesoría legal en ese sentido. Lo cierto es que eso está en marcha y obviamente Anadega se siente acorralado. Y yo creo que el paso de pararse es medio peligroso porque le pueden quitar el mercado. Yo tengo que hablar con Juan Ignacio sobre eso. Reviste demasiado riesgo. Esa decisión debe ser ponderada más profundamente, reconsiderada si es posible. Porque el peligro que yo inmediatamente vi, que usted acaba de observar, y es que entonces los van a sacar. Los van a sacar del mercado. Ellos mismos se van a salir. Muy bien. Así es que y los otros le van a cerrar la puerta para que no puedan volver a entrar. Más nunca. Entonces, la corrupción gubernamental. Pero por otro lado también sobre ese punto dice que el gobierno, sobre el punto de los detallistas, dice que el gobierno ignora sus reclamos. Y bueno, lo que pasa es que dice la secretaria de Industria y Comercio que ambos habían ido a pleitos y que ya estando la resolución que había dictado la Secretaría de Industria y Comercio protestada por los dos, se no dejó conforme a nadie. El conflicto fue a la Entonces eso fue a una instancia judicial y eso está ahí sin dirimir. Desde hace 6 años, 7 años. Está ahí. Gracias a la eficiencia de la justicia dominicana. Pero qué rápido en el otro caso. Mira qué lenta es. La corrupción gubernamental. Incidente en Dajabón. Apresan 3 en Dajabón que denunciaron contrabando. Eso fue el miércoles. Sí. Fiscal dice que diputado del PRD intercede por detenidos. Así es. Diputado Mendoza Marino dice que visitó el fiscal como abogado, no como legislador. Él delindó las dos Bueno, yo le quiero hacer una reflexión. Él dice que fue como legislador. Y yo tengo ahí la Constitución de la República. Como abogado fue. Dice la Constitución que la función de legislador es incompatible con ninguna otra posición en el Estado Dominicano. Es decir, no puede tener ninguna otra función oficial. Pero no habla nada de que siga siendo abogado, que es como él dice ahora. No, yo no fui como legislador, yo fui como abogado. Pero eso es porque falta en este país una ley que rija el problema de los conflictos de intereses y ponga o trace pautas de ética gubernamental como existe en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no es posible que usted sea miembro del gabinete y siga ejerciendo su oficina de abogado y además reciba trabajo del propio gobierno o del propio departamento en donde usted está, como sucede en la República Dominicana. Bueno, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos la próxima semana. Les hablamos Leopoldo Espaillat Anita y Roger Ogando. Hasta luego.
Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.